Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a nuestro programa de células, que se tocan temas bien interesantes. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de lo que viene siendo la perdición? ¿Tienes idea más o menos de lo que es la salvación? Pues mira, esos puntos vamos a tocar ahorita con nuestros amigos que ya tenemos bastante tiempo conociéndolos. Nuestro amigo pastor Domingo Hernández y nuestro amigo pastor Héctor Vidales. Y estos puntos están, como dicen, al rojo vivo, como hormiga. Así que vamos a tocar ese punto ahorita directamente. Sí. Bienvenidos una vez más. Gracias. Así que hay muchas preguntas acerca de lo que es la perdición. Tiene mucho que ver con lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Fracaso, temor. Sí, todo ¿Qué ese tipo de intervención cosas. tiene el diablo ahí? Sí. Todo eso, hay muchos cuestionamientos. Entonces, y obviamente, bueno, pues todo eso son preguntas que desde cuando nosotros tenemos uso de conciencia, andar en los caminos de Dios, y los que apenas estamos empezando, así como que tenemos un poquito apenas de saber que hay un Jesucristo Redentor, que hay un Dios perdonador. Entonces, y hemos vivido con esa zozobra de saber, bueno, yo me pierdo o no me pierdo, Sí, con lo que hago o lo que dejo de hacer. Así es. Domingo, a mí me recuerda mucho con esta pregunta que me está haciendo él. Cuando estábamos en el seminario, se nos hacía difícil muchas cosas, ¿te acuerdas? Aunque estudiamos en escuelas diferentes, pero estudiamos en el mismo método, en el mismo, y fuimos primeramente teólogos y de ahí pastores y de ahí nos especializamos en teología. Pero si tú recuerdas bien, se manejaba demasiado el término perdición, ¿verdad? Era salvación condicionada, por lo tanto, siempre se estaba hablando de que estabas cayendo en perdición. Eso era un concepto. O la pregunta que yo te quería decir también entonces, al momento de que tú estudiaste teología, ¿es perdición un concepto bíblico? Bueno, realmente eso tiene dos caras. Una sí, Sí. Y otra tal vez. Sí. Porque para definir la perdición, tienes que saber bien qué es la salvación. Exactamente. ¿Sí o no? Así es. Y adelante, caminante, que esto está bueno. Pero sí es un término bíblico. Sí. Amigos, sí es un término bíblico. Si me haces esa pregunta, sí es un término. Podríamos decir, por eso lo ponemos como una célula dinámica, porque podemos decir que sí es teología, sí es parte de una doctrina bíblica la perdición, porque existe, por nombre. Entonces lo que sí nomás hay que definirla. Y para definirla necesitamos develar misterios. Ya comenzamos a develar el misterio de la salvación, ahora sería bueno que develáramos el misterio de la perdición, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Y entonces, yo necesito hacer algo para asegurar mi salvación y no perderla. bueno, ya vimos el concepto de la salvación, que la salvación no es condicional, que Dios te dio su justicia, Okay. que Dios se puso de por medio, que Dios ofreció y que Dios te rescató. Y dice que Dios te redimió, que sí que pagó por eso y para que tú no pagaras nada. Eso, entonces fue a la cruz y lo hizo perfecto de una vez y para siempre. Para poder entender, empezar a develar eso que tú me dices,
sería bueno volver a ver la fórmula de la salvación. Ok. Dice la Biblia, y principalmente si lees Romanos capítulo 1, capítulo 12, capítulo 3, yo creo que te levanta la piel, ¿verdad, Domingo? Oye, Ahí dice exactamente lo que somos. Tanto, fíjate qué curioso lo que hace el apóstol Pablo ahí. Tanto define al gentil como al judío. A los dos los define y luego después nos dice todos. Todos estábamos, ¿qué? destituidos. De la gloria de Dios. Todos éramos perversos, todos nos habíamos apartado. No hay ni siquiera Uno uno solo. justo. No solo, un justo ni aún uno solo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Bueno, entonces quiere decir que ahí empiezo. Por ahí debemos empezar. Todos estábamos. Ahora, en otra palabra, en palabras de Cristo, independientemente del evangelio que habla, ¿cómo se llama? El misterio revelado de Pablo, el evangelio de los gentiles, que vino a salvar al pecador, pero también en palabras de Cristo dice, yo vengo a salvar ¿a quién? A pecadores, no a justos, sino a pecadores. Okay. Y esos son los términos del evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, si todos éramos pecadores y salvó al pecador, entonces es lógico que debemos renovar nuestro entendimiento, que entonces nos ofreció la salvación ¿a quién? A todos. Y dice que lo hizo ¿cómo? Perfecto, de una vez y para siempre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces entendemos cuando dijo Cristo, yo soy la luz. ¿Se me explico? Entonces, al entender qué es la luz, entendemos que empieza con eso cuando empieza ¿cómo se llama? La creación. El apóstol Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, no deja de ponerlo paralelo siempre. Salvación, creador, o sea, creación, salvador, creador, salvador. ¿Verdad? Entonces podemos entender que el que nos creó, nos salvó por el absoluto, ¿cómo se llama? Beneficio de la gracia y de su completa sabiduría. ¿Verdad? Él es completo en todo, soberano. Entonces, al hacer eso, entendemos que entonces Dios nos regeneró, ahí hemos visto. Entonces la salvación está ¿a quién? A todos, porque todos éramos pecadores. Entonces ahí se quita un misterio. Otra parte del misterio revelado de Pablo dice que había dos pueblos y unos tenían una especie de luz y Pablo diciendo que a otros les había prometido con Abraham, ¿verdad? Domingo, otra luz. Pero al final de cuentas, ¿qué dice ese misterio, Pablo, Domingo? El misterio del Evangelio, que fue dado ¿a quién? A un solo, haciendo un solo pueblo. Y entonces dice, esa es la esperanza de gloria, que el gentil recibe lo mismo que el judío, y que el judío tiene que ir en la misma forma que el gentil. Entonces, a mí se me reveló, dice, ese misterio, y lo quiero poner ahora en claro y fácil de entender. Entonces, wow, entendemos entonces el concepto de una salvación por gracia, y si es por gracia, tiene que ser sin condición. Es muy claro eso, ¿verdad? O sea, entonces, quiere decir que Él no condicionó lo que pasó en la cruz. Al contrario, entendemos ese testelestai, que lo hizo perfecto, de una vez y para siempre. ¿Para quién? Para el pecador. Es decir, podríamos decir que entonces, todos estábamos ¿cómo? Perdidos. Y así dice la Biblia. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En cambio, dice, ahora que tenemos a Cristo, ahora hemos sido ¿qué? Hechos uno con Él. Hemos sido vivificados. Dice, pero no por obras para que nadie se gloríe, sino la salvación es por gracia. Entonces, desde ahí tenemos de partir para empezar a entender, que ya lo vimos, ¿verdad? Para poder entender después cuál será el misterio de la perdición. Sabe que pensando en un pequeño ejemplo de lo que significa una posición, nosotros que hemos sido existentes en el Caribe, la zona de México, todo lo que tiene que ver con el Caribe, que jugamos pelota, y cuando uno está en primera o en segunda, esos son posiciones, pasa de la posición de la primera a la segunda. Entonces la salvación es una posición y la perdición es una posición. Depende cómo nosotros manejamos en el estudio esas dos posiciones, porque el estar destituido de la gloria de Dios es una posición de perdición. Exactamente. Y estar perdido es estar destituido. Sí. Y ahora debemos aspirar a sentir y disfrutar lo que es la salvación, porque no se entiende la salvación si no se entiende primero lo que has estudiado de Romanos 1, 2 y 3. Si la perdición es una posición y la estás poniendo, queremos dejar en el sentir el deseo de estar salvado. ¿Verdad? Eso es todo. Entonces yo veo la luz, entonces veo que estoy salvado, y no más eso,
sino me confiere el ministerio de la reconciliación para decirle a otros que ya están como reconciliados, que ya son salvos por la gracia de Cristo. Y ese es el verdadero sentido del Evangelio. Entonces, la luz echa fuera las tinieblas. Entonces, la luz viene como ejemplo de la salvación, las tinieblas como ejemplo de la perdición. Pero déjame darte cómo compensar ese misterio. La luz es un cuerpo. La luz se llama fotones, existe, como existe Dios. Él es lleno de gracia y de verdad. Se vino lleno de gracia y de verdad, para que nosotros pudiéramos vivir gracia sobre gracia. Entonces se manifiesta la luz, entonces la luz echó fuera ¿qué? Las tinieblas. Entonces si yo tengo la luz, de mí desaparecen las tinieblas. Eso es la acción. Las tinieblas no es cuerpo, la luz es cuerpo. Las tinieblas es falta de ¿qué? Falta de luz. Entonces las tinieblas, que es lo que se pone como ejemplo de perdición, desaparecen cuando aparece ¿quién? La luz. Y eso fue algo que Dios hizo. El diablo no ejecutó esa transformación. Por eso no nos podemos perder por el diablo. Eso es una mentira. Eso es una mala ubicación, o como dice el pastor, una mala posición. El diablo no nos puede cambiar de posición. Nos puede confundir. Obrar, a ir a mostrarnos cosas indebidas, como tratar de salvarnos por la ley, o hacer algunas cosas malas. Pero él no te puede ocasionar tu perdición, porque el que determina la perdición es la luz. No hay otra manera. Además dice, yo he vencido a aquel que venía como acusador de ustedes. Ya no hay acusación. Nadie los podrá apartar, ni el diablo mismo, dice Romanos capítulo 8. ¿Verdad? Ni lo alto, lo exaltado, ni lo bajo, que sería el diablo. ¿Verdad? Nada los podrá apartar del amor que hay en Cristo Jesús. Entonces, porque la salvación fue incondicional, hecha perfecta en donde se manifestó esa luz, podríamos decir que fue en el Calvario. Entonces, con eso le quitó la fuerza al diablo, lo venció, pero también echó fuera las tinieblas. Entonces, con este misterio revelado, revelamos el otro misterio de la perdición, ¿verdad? Entonces, al momento de arrastrar ese cuerpo, a veces pensamos que podemos estar en eso, pero cuando vamos hacia la luz, entonces dice el apóstol, el pastor Domingo, caminamos hacia la luz y enseñamos a otros a caminar. No los enseñamos como que anduvieran en tinieblas, como que anduvieran en perdición, cuando el Evangelio nos dice que debemos estar en ¿qué? Con el Salvador, a través de la puerta que ya se creó, a través de la luz que ya nos iluminó. Él es la luz del mundo, y yo he venido para que tengan vida, dice, y la tengan en abundancia. Por eso a veces mencionaba que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Es muy buen punto. Entonces, estar en las tinieblas es estar en desconocimiento, estar en, falta de la luz, que dice Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, o sea, yo soy quien les ha dado esa salvación. Entonces, la falta de conocimiento, a veces nos posicionamos o nos condicionamos nosotros mismos a estar en tinieblas, pero es por falta de conocimiento. Pero dice, ahora ustedes son portadores de esa luz. No se esconden en un cajón, dice, no, sino que se pone en manifiesto. Claro. Pónganla de manifiesto, vayan a otros, dice, y prediquen este evangelio, Mateo, ¿verdad? Dice, vayan y predíquenlo, vayan y díganle al mundo que son salvos por la gracia de Cristo. Entonces, el mundo se va a cubrir de la gloria de la luz, en lugar de quedar en la gloria, en la posición de las tinieblas. Entonces con eso somos la luz, en ese sentido somos la luz del mundo, porque tomamos de la luz, es decir, mostramos al que es luz y ponemos la mano del que anda como perdido en el que verdaderamente nos encuentra, en el que realmente nos da vida, que es Cristo Jesús. Claro. Entonces, al momento que ponemos la mano en su mano, entonces viene la gracia, la fe que es dada por gracia. Porque la fe es un don de Dios, que se ubica cuando se hace de manifiesto, cuando Dios se hace de manifiesto. Cuando le puso la mano, ¿se acuerdan que lo vimos? Puso la mano de Tomás, entonces dijo, oh Señor mío y Dios mío. Es que la perdición tiene que ver con la muerte, tiene que ver con lo negativo, tiene que ver con lo corruptible. Y por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, mira, Jesucristo nos salvó y quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. O sea que ahí está diciendo básicamente el beneficio que tiene una persona cuando siente que Cristo nos quitó la corrupción, porque ahora nosotros cuando Cristo venga nos va a dar un cuerpo incorruptible, pero ahora tenemos un espíritu que dice el apóstol Pablo
que con un solo sacrificio Dios lo hizo perfecto, porque ya Dios nos recuperó, nos quitó toda aquella vergüenza, ¿no? Con la bajeza de lo que éramos en la carne, Sí. porque ya quitó por el Evangelio, Él nos salvó, ya nosotros no estamos sufriendo la perdición, Exactamente. que es lo que queremos que sienta el pueblo, Exactamente. que sienta la salvación. Y se Así abonan a esa luz, ¿verdad? Claro. Entonces, mientras más se aclare el misterio de la salvación, como dice el apóstol Pablo a través del Evangelio, entonces vamos diciendo que se comienza a poner más grande el misterio de la perdición. Porque entonces vas a decir, ¿cómo puedo estar en la tiniebla cuando tengo a tan grande luz que fue? Sí, es lo que hemos dicho, es ratificando que perdición es destitución de la gloria. Perdición es corrupción. Perdición es muerte. Corrupción tiene que ver con la perdición. Todo lo negativo. Pero con Jesús se acabó todo eso. Se acabó. Hermano. ¿Verdad? Ya ve lo que dice la palabra, aunque estuvieran muertos, vivirán. Entonces quiere decir que Él venció, y dice, yo vencí a la muerte. Entonces, si Él venció a la muerte, y es muy, muy interesante encontrarle en la carta a Timoteo, y en Tito también, en que dices tú, wow, si Él venció eso, venció a la muerte. Es claro, si hay luz, ya no tiene por qué haber tinieblas. De tiniebla. Alabado Y dice, sea. cuando él escribe a Colosenses, a los de Colosas, dice, Amén. mira, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino Sí. de la luz de su amado Hijo Jesús por medio de su sangre. Sí, te iba a mencionar ese versículo. Gloria a Dios. Qué bueno que tú lo traes. Colosenses sí. está precioso, Sí, sí. hermano. Colosenses. Fuimos trasladados. Trasladados. Hay mucha gente que está esperando un rapto, una traslación, pero si ya fuimos trasladados, Ya ya fuimos. estamos en el reino. Tetelestai perfecto de una vez y para Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Gracias, Amén. Señor. Bueno, pues amados oyentes, bueno, ustedes ya escucharon y qué tremendo saber que nosotros estamos anclados en una salvación y que también podemos nosotros empezar a diferenciar lo que es andar en tinieblas, en desconocimiento de la palabra de Dios, y lo que es andar en la luz, en la verdad, que es Cristo Jesús directamente. Entonces, cuando tu mente de Cristo está activada, quiere decir que el Evangelio de Cristo está trabajando en ti, de la cabeza a los pies. Y entonces eso te brinda a ti que vayas paso a paso con más seguridad, paso a paso con ir buscando situaciones en donde el miedo tú lo puedas llevar cautivo con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Así que muchas gracias una vez más, amados hermanos pastores, Muchas gracias. Vidales, por estar Hernández, con ustedes. bendecidos que están allá atrás de la pantalla, los declaramos bendecidos con toda bendición espiritual. Que Dios los bendiga ricamente. Amén, amén.